Hola, buenas tardes. Hola Marcela, me alegra que hayas podido conectarte hoy. Entiendo que tuviste algunos problemas por tus turnos. Sí, la verdad es que hoy día fue una semana súper agotadora en la urgencia y la única forma de poder estar hoy día era vía online. De lo contrario, no hubiese podido asistir a la sesión. Entiendo. Antes de comenzar, quiero que me confirmes si pudiste conseguir un espacio con privacidad y si te sientes cómoda para que podamos conversar. Sí, la verdad es que estoy en un lugar en mi casa un poquito escondida, así que sí, estoy bien resguardada y en silencio y en soledad como para hacer la sesión. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? La verdad es que ando corriendo como siempre, la semana ha sido súper intensa, hoy día en la urgencia no hubo ni siquiera un respiro, así que ando full. Me imagino, y sobre todo en estas fechas debes tener muchos pacientes, debe haber mucho movimiento, pero de todas maneras quiero recordarte que este espacio es tuyo, que acá puedes hablar libremente, todo lo que vaya apareciendo. Recuerda siempre que mi rol va a ser acompañarte, que podamos mirar juntas algunas cosas que se van repitiendo en tu historia. Por ejemplo, esa sensación de expresar lo que tú sientes, crees que puede incomodar a otras personas. Sí, mira, a veces siento que hablo demasiado y que termino siendo una carga para los demás. Entonces, por lo general, cuando intervengo o hablo, trato de hacer lo menos posible para que los demás no se incomoden con todo lo que tengo que decir. Ok, mira, eso que me dices es muy importante porque esa preocupación de incomodar o cansar al otro ha estado apareciendo varias veces cuando me hablas de tus vínculos. Por ahí me pregunto si esa sensación de incomodar que aparece también aquí cuando estás en este espacio conmigo, se podría parecer a otras experiencias que puedas recordar de tu infancia con figuras que probablemente tenían poder sobre ti. Sí, mira, por lo que me dices, esto me pasaba de niña con una profesora en particular que tenía en el colegio, en la básica, que era súper estricta, era muy dura para decir las cosas. Si yo hablaba mucho o interrumpía, ella me ponía mala cara, sentía que la molestaba. Y eso también me está pasando, o me pasó con mi mamá cuando aún estaba acá. Yo quería contarle más cosas mías, siempre la buscaba para hablarle de algo, pero ella siempre decía que estaba cansada. Entonces, claramente siempre sentí que molestaba a los demás por las cosas que tenía que decir. Entiendo. Mira, tiene mucho sentido que hoy te cueste tanto entonces sentirte cómoda expresando lo que sientes. Si tienes que pensar que desde tan temprano aprendiste que hablar podía generar rechazo o cierta incomodidad en quienes tenían el poder sobre ti, quienes eran una figura de autoridad. Esas experiencias no desaparecen tan fácilmente, suelen ir quedando muy grabadas en nosotros, a veces sin darnos cuenta, seguimos actuando cuando somos grandes como si aún estuviéramos frente a esas mismas figuras de autoridad. Mira, yo recuerdo que la sesión pasada, cuando hablamos de tus planes, de esas decisiones personales que quedaron congeladas tras la muerte de tu madre, me ibas a seguir contando cómo surgían hoy, cómo te has sentido con eso. Cuéntame, ¿pasó algo esta semana que haya podido remover esos temas? Sí, la verdad es que mi hermana siempre se encarga de decirme las cosas que tengo que hacer o de recordarme para dónde voy y que yo me enfoque un poco en mí. Por ejemplo, esta semana me volvió a decir que me independice, que ya no hay motivos para quedarme en la casa sola. Igual me da rabia cuando me lo dice tan seguido porque siento que también como que un poco se quiere deshacer de mí, pero después me sentí mal por porque en verdad estoy dejando de hacer mis cosas por seguir cuidando lo que era de mi mamá. Bien. Bueno, ¿qué pensaste en ese momento? Lo que siempre me lleva a lo mismo, la verdad, es culpa, es que si me voy y traiciono a mi mamá, dejo de cuidar su imagen.
como que ella siempre me mira y me observa y como que me reprocha porque quiero irme o quiero salir o quiero hacer mi vida en verdad. Claro. Bueno, Marcela, y en este mismo sentido, ¿qué sentiste en el cuerpo cuando se aparece esa imagen de tu madre? Mira, por lo general cuando me pasa esto, siento mucha culpa. Es algo que no sé por qué, pero aparece en mí la culpa. El pecho se me aprieta, siento que no tengo energías ni ganas de hacer nada. Como que siempre me pasan las mismas cosas. Claro, entiendo. Y dime, pensándolo más a fondo, ¿puedes identificar esa sensación? ¿Te suena conocida? ¿Podría ser quizás de otro momento en tu vida? Mira, desde chica, si yo quería salir, mi mamá siempre me decía que tenía que quedarme. Por ejemplo, nunca me dejaba, no sé, mirar por la ventana o si mis amiguitos jugaban afuera, ella no me dejaba salir, sino que me decía que yo tenía que quedarme en la casa. O sea, me restringía a hacer cosas que yo sí quería hacer. Ok. También me acuerdo que me habías comentado como una situación de cuando te querías ir a estudiar a otro lado, como que había surgido algo también ahí como desde la culpa. Claro, siempre que le hablaba de estudiar o de irme a otra ciudad, ella me decía, ¿y quién me va a cuidar a mí? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? Y en verdad soy la única que siempre ha estado con ella, entonces sé que mi hermana tiene su vida, tiene sus hijos, tiene su propia familia y yo era la única que no tenía nada, estaba solo trabajando, entonces sí me sentía con la responsabilidad de cuidarla. Claro, me imagino. Eso debe haber sido muy difícil de escuchar en esos momentos. Desde aquí yo me pregunto cómo lo viviste, porque lo pienso y me suena como si en vez de que tu mamá cumpliera el rol y la labor de cuidarte a ti, estaban como un poco invertidos probablemente los papeles y tú tuvieras que cuidarla a ella, tú te estabas haciendo responsable finalmente de tu madre. Mira, desde pequeña como que no lo sentía así, pero ya creciendo me fui dando cuenta que sí, pues era yo la que la cuidaba, era yo la que tenía que estar pendiente de ella y no ella pendiente de mí. Es algo que siempre lo sentí de esa forma. Mirando hacia adentro, podría ser que esa relación de madre e hija, tú sintieras que a veces tenías que ocupar un rol mucho más grande que el que te correspondía como hija, llenar muchas más expectativas y responsabilidades a lo que les correspondía a una niña realmente. Sí, y me apena un poco que siendo tan niña tenía que actuar y ser como una adulta, madurar para cumplir con muchas cosas con mi mamá, porque ella de verdad era como la hija y yo me sentía como su mamá, o sea, tenía que protegerla, tenía que cuidarla y sí, me pasó muchas veces. Y eso Bien, también cuando me siento presionada. Cuando estoy como lidiando con muchas cosas a la vez, aparece la voz o visualizo a mi mamá ahí reprimiéndome, diciéndome que no me vaya, que la cuide, siendo que ya no está, pero ella todavía sigue dando vueltas. ok, entonces, mira, me gustaría que paremos un poquito en este punto, porque, mira, esa voz que escuchas hoy no está apareciendo de la nada. Parece haberse ido formando a partir de muchas experiencias repetidas en tu historia, ¿verdad? Si lo miramos de una forma, especialmente en el vínculo con tu madre. Con el tiempo, esas experiencias pueden ir internalizándose y además siguen operando como una voz interna que nos orienta o también nos limita a tomar decisiones. ¿Qué crees de esto? Mira, yo siento como que si todavía ella estuviera, la siento dentro.
A veces me paralizo porque dejo de pensar en querer cambiarme, en salir, es como que estoy en piloto automático todo el tiempo. Perfecto. Para un momento aquí y quiero que reflexiones un poco. ¿Qué haces tú cuando aparecen todas estas sensaciones, cuando aparecen estas imágenes, estas limitaciones? ¿Qué haces? ¿Cómo Eh, actúas? yo la verdad que me siento como sin salida, como atrapada. Si bien yo intento como darme las ganas, entender que ella ya no está, que yo tengo que salir adelante, que tengo que hacer mi vida, pero me siento atrapada en lo mismo. Es como que estoy en un círculo. Sí, entiendo totalmente lo que me explicas. Mira, pareciera que se va repitiendo la secuencia. Si lo vamos ordenando desde esta manera, primero surge un deseo propio. Aparece esa vocecita que te habla, desde la culpa se genera la sensación de deuda, ¿verdad? Y entonces te cuesta sostener tus decisiones y lo que realmente quieres, ¿sí o Sí, no? sí. Eso me pasa mucho porque de verdad que me siento como que estoy en un círculo, me pasa muy seguido y no sé cómo salir de ahí. Esa es la verdad. Súper entendible lo que me comentas. Eh, a mí me gustaría ahora también compartirte algo que he estado observando durante la terapia y obviamente en esta sesión, ¿ya? Desde acá yo estoy observando que parece que este patrón se está repitiendo según lo que hemos conversado en distintas áreas de tu vida. Porque mira, cuando piensas en mudarte, en tener pareja, e incluso aquí, al iniciar este proceso terapéutico, cada vez que aparece un deseo propio, surge esa vocecita interna que lo frena. Muchas veces está ligada a la culpa o al temor propio de incomodar al otro. Sin ir más allá, hoy lo vimos también en esta sesión, cuando temiste que yo pudiera cansarme de escucharte. Em, la verdad es que sí, siento que a veces es molesto, siento que no sé cómo avanzar, no sé cómo enfrentarme muchas veces a situaciones porque de verdad siento que estoy súper estancada, que no sé cómo avanzar. Paremos aquí de nuevo en este punto. Cuéntame si esta sensación de ser molesta para mí se parece a cómo te sentías con tu mamá cuando intentabas contarle o hablarle de tus necesidades. La verdad es que no. Claro, sí, enfrentarme a hablar, sí, se parece, pero la forma que lo estamos haciendo, no. Mm. Pero ella se enojaba por lo general. En general ella se enojaba y no me prestaba atención. No era importante lo que yo le quería decir. Mira, te voy a contar que lo que tú me estás explicando ahora, lo que me estás diciendo, es muy significativo. Em, yo me pregunto si esa sensación de incomodar a otros, es como quizás te sientes conmigo ahora. No, la verdad es que no me siento así. Perfecto. Em, no siento que, o sea, sí, obviamente creo que tengo que hablar lo justo y necesario, sí, todavía siento eso. Entonces ¿Y sí, te parece que podría, disculpa, te dime. escucho, ¿te parece que podría tener relación con tus experiencias tempranas, quizás esta sensación de incomodar? Como
con la figura de tu madre o como hablábamos también con otras figuras de autoridad de la infancia, como lo que me comentabas de los profesores? Claro, siento que si hablaba más de la cuenta, obviamente alguien se incomodaba y aprendí como a quedarme callada. Aprendí a silenciarme para no incomodar, sí. Bueno, esto que está pasando, que estás viviendo conmigo, lo llamamos transferencia. ¿Qué quiere decir? Es cuando formas antiguas de relacionarnos con el resto reaparecen en el vínculo terapéutico. Y verlo aquí juntas hoy y más adelante puede ayudarnos a transformar esas experiencias. Me da vergüenza un poco que me lo digas así, pero sí, tiene mucho sentido. Exactamente lo que me estaba pasando. Parece haber una parte de ti que desea construir una vida propia, ¿verdad? Con decisiones autónomas, independientes, pero hay otra parte heredada de esa relación que interpreta eso como una traición o como un abandono, y es más bien por eso que aparece la culpa. Es exactamente eso, es como que siempre tengo que saber elegir, tengo que entre ser yo o ser hija. Siempre estoy constantemente eligiendo qué ser. Sigo con mi vida, empiezo a ser yo misma o me quedo en la parte de hija de cumplir con las exigencias que mi mamá me pedía. Claro, y es por eso que el duelo se complica, porque no solo te duele la pérdida, sino que sientes que si avanzas la estás dejando atrás y la estás traicionando. Sí, cuando a veces tengo un buen día, me río más de la cuenta o me pasan cosas lindas, me siento culpable. Es como que si ya me estuviese olvidando de ella. Entiendo. Bueno, no estamos tratando de juzgar a tu madre ni a ti tampoco, sino que más bien de comprender cómo se formó este vínculo, porque si logramos esto, quizás puedas habitar tu deseo con menos culpa. Cierto. Siento a veces que me emociona conversar estos temas porque así no lo había pensado, no lo había visto de esa forma. Entonces sí, eh, siento que puedo tomar decisiones quizás ahora con menos culpa. Muy bien. Cuéntame, ¿con qué te quedas hoy? Eso, que no es solo dolor del duelo, sino que es mi voz, que esa voz que aparece, que me frena, mi voz que no quiere salir para poder hablar, que es solo mía y que tengo que aprender a pensar en mí y no enredarme con tantas cosas. Creo que de repente le doy muchas vueltas a la culpa que siento. Me parece muy potente tu reflexión. Eh, para esta semana te voy a proponer una tarea. Te voy a proponer que observes cuándo está apareciendo esa voz de la traición. No la enfrentes, no trates de pararla, no analices. Solo quiero que para esta oportunidad lo anotes. ¿Ya? ¿Qué ibas a hacer en ese momento cuando aparece esta vocecita de la traición? ¿Te parece? Ok, sí, en mi libretita de notas del celu ahí voy a anotarlo. Por lo general aparece cuando quiero hacer cosas propias para mí, pero voy a tener ojo en poner atención en qué minuto aparece. Muy bien, entonces lo revisamos la próxima semana en la sesión. Bueno, me alegra muchísimo que hayas podido conectarte de verdad, que siga saliendo súper bien tu semana, que baje un poquito la carga laboral y vamos a estar entonces en contacto. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Connie. La verdad que sí, estaba Hablamos. súper preocupada de que no me pudieras atender, así que súper, que estés muy No, no bien. hay problema. Nos Chao, vemos, que estés bien. chao. Hablamos.